¿Puedes imaginar una isla donde miles de personas vivieron hacinadas en edificios de concreto en medio del mar y que un día fue completamente abandonada, dejada a merced del viento y el olvido? Hoy, en Planeta Increíble, exploraremos esta isla. Durante décadas, Hashima fue símbolo del progreso japonés, un lugar donde la minería del carbón impulsaba la modernización del país. Pero lo que alguna vez fue orgullo nacional terminó convirtiéndose en ruina silenciosa, rodeada de misterios y prohibiciones. Hoy, esta isla fantasma, cubierta por edificios en ruinas y murallas corroídas por el mar, guarda secretos que aún despiertan fascinación y controversia. La historia de Hashima comienza en 1810, cuando se descubrió carbón en sus alrededores. Por aquel entonces, Japón estaba entrando en un proceso de modernización acelerada. El carbón era el motor de esa transformación, y Hashima, una roca desierta en el mar de Japón, parecía la oportunidad perfecta. En 1890, la empresa Mitsubishi compró la isla y la convirtió en un centro de minería subterránea. Lo que antes era una roca estéril, pronto se transformó en una fortaleza de concreto. Se levantaron enormes edificios de apartamentos, escuelas, hospitales y hasta templos. Todo en apenas 6.3 hectáreas, convirtiéndola en una de las zonas más densamente pobladas del planeta. En su apogeo, durante los años 50, más de 5.000 personas vivían allí. Las familias de los mineros llevaban una vida peculiar. Los niños jugaban en azoteas rodeados de mar abierto, mientras sus padres descendían a túneles de hasta 600 metros bajo el fondo oceánico para extraer carbón. Hashima era un microcosmos. Tenía su propia economía, cines, bares y hasta máquinas expendedoras. Pero detrás de ese aparente progreso se escondían duras condiciones laborales y un ambiente de encierro asfixiante. Con el paso del tiempo, el carbón comenzó a perder relevancia frente al petróleo. A finales de los años 60, las minas de Hashima empezaron a declinar. Sin embargo, este no fue el único motivo detrás de la decadencia de la isla. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hashima también fue escenario de una de las páginas más oscuras de la historia japonesa. Se estima que miles de trabajadores forzados de Corea y China fueron trasladados a la isla para trabajar en condiciones inhumanas en las minas. Muchos murieron debido al agotamiento, los accidentes o la falta de seguridad. Este pasado durante décadas se mantuvo en silencio. El orgullo industrial ocultó las sombras de la explotación, pero en los años 2000, cuando Hashima comenzó a atraer atención internacional como sitio histórico, salieron a la luz testimonios y documentos que confirmaban los abusos cometidos. En 1974, Mitsubishi cerró oficialmente la mina. La isla fue evacuada en cuestión de semanas, dejando tras de sí apartamentos llenos de objetos personales, escuelas con pupitres vacíos y hospitales con equipos médicos olvidados. Hashima se convirtió en una cápsula del tiempo. A lo largo de los años, la isla fue prohibida al público. Solo en 2009 se abrieron visitas guiadas a ciertas áreas seguras, mientras el resto permanece en ruinas inaccesibles. Hoy, Hashima es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, aunque su nominación generó polémica debido al debate sobre cómo recordar a las víctimas de trabajos forzados. Hoy en día, Hashima es un sitio que mezcla memoria y turismo. Miles de visitantes llegan cada año para ver de cerca lo que fue llamado la Isla Prohibida. Algunos buscan experimentar la sensación de caminar en un lugar detenido en el tiempo. Otros, recordar a las víctimas de un pasado doloroso. Las autoridades japonesas enfrentan un dilema. Conservar Hashima implica enormes costos y riesgos, ya que el mar y los tifones deterioran sus estructuras rápidamente. Algunos expertos sugieren dejar que la isla siga su curso natural y desaparezca, mientras otros abogan por restaurar parte de sus edificios como museo vivo de la era industrial japonesa. Al mismo tiempo, la cultura popular ha inmortalizado a Hashima. La isla ha aparecido en películas como Skyfall de James Bond, en videojuegos y en documentales que exploran su misterio. De algún modo, Hashima, que fue olvidada por décadas, ha resurgido como ícono de lo que el tiempo y la historia pueden borrar, pero también como advertencia de lo que no debemos repetir. Hashima es mucho más que una isla abandonada. Es un recordatorio vivo de la ambición, el sacrificio y los errores del pasado. Fue orgullo industrial, refugio para familias trabajadoras, pero también escenario de explotación y sufrimiento. Hoy, cubierta por el silencio del mar y el eco del viento, Hashima sigue enviando un mensaje. Todo poder humano es frágil frente al paso del tiempo. Lo que ayer fue símbolo de progreso, hoy es una ruina que nos invita a reflexionar. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Qué crees que debe hacerse con Hashima?
dejarla en ruinas como advertencia histórica o restaurarla para recordar tanto su gloria como su oscuridad. Si te fascinó esta historia, suscríbete y activa la campana, porque en este canal seguimos explorando los misterios más sorprendentes del mundo.